Buenas tardes. Antes que nada quería felicitar a los organizadores del Congreso por tan buena iniciativa, sobre todo en este momento en que hemos vuelto todos a las actividades presenciales. Mantener algo de esta virtualidad ayuda a la participación, como es mi caso en este momento, que no podría participar estando desde Rosario, y como pueden ver hace mucho frío por acá. Mi trabajo es sobre el gas en Lisboa y Buenos Aires en el periodo de entreguerras. Fundamentalmente, en el periodo de entreguerras lo que se verifica es la desaparición de la iluminación pública a gas en ambos casos, y esa es la cuestión central. Este trabajo se enmarca en otros trabajos que vengo desarrollando con metodología comparada, donde busco es, a partir de comparar casos que a priori no son comparables, ver qué sucede. En este caso, como mencionaba antes, la cuestión es que en el periodo de entreguerras desaparece la iluminación pública a gas en ambos lugares, y el objetivo que busco en este trabajo es ver los efectos de la Primera Guerra Mundial en el desarrollo de la industria gasífera, centrando en la iluminación pública a gas, y analizar cómo se llega a esa situación de desaparición de la iluminación pública a gas. Entonces, comparando estos dos casos, lo que pude constatar son armar como una mini cronología en donde habría tres etapas. Una primera etapa en donde hay competencia, donde sea competencia entre varias gasíferas. Es un segundo momento en donde hay una fusión, función de las empresas frente a las solicitudes de los municipios de bajar los precios y de ser más eficientes, sobre todo por la llegada de la electricidad. Y un tercer momento que sería el ocaso, que es en el momento de la guerra y inmediatamente posterior a la guerra, cuando desaparece la iluminación pública a gas. En el caso de Lisboa, quien tenía la concesión de gas era la compañía lisbonense de iluminación a gas. Su concesión finaliza en 1880, no la renueva la empresa por más que se abren concursos, no busca renovar, pero de hecho es la que sigue prestando el servicio porque no se presentan otras. En 1887 finalmente se presentan otras, y entre las que se presentan, la compañía de gas de Lisboa es la que resulta beneficiada con el contrato por 30 años para iluminación pública. Entonces la lisbonense queda con solo la iluminación privada. No está de más decir que la lisbonense, como veía, ya había finalizado el contrato y no firmaba nuevos contratos, empezó a no renovar su material y tenía cierto grado de degradación, por ejemplo, en las cañerías. A pesar de ello, o también por ello, en ese periodo es donde la compañía obtiene grandes dividendos, ¿no? Pasa de 1880 del 12% al 20% en 1887. Lo que se ve entonces es una empresa con grandes ganancias, no renueva, no quiere renovar, pero sigue prestando el servicio. Ahora, cuando aparece la compañía de gas de Lisboa, lo que se da es una competencia entre estas dos empresas, y por la competencia la lisbonense empieza a realizar las obras que antes no había realizado. Se busca mejorar los procesos de producción, incluso compran un nuevo método en forma de privilegio para producir el gas. Y entonces lo que va sucediendo entre 1888 y 1891 es que estas dos empresas empiezan a competir, y por esa competencia bajan los precios. La lisbonense menciona que algunos de los que habían ido a la del gas vuelven a ella, pero de hecho lo que sucede es que estas empresas van bajando los precios por esta competencia, y en un momento, en 1890, comienzan a decir, bueno, este sistema no va a funcionar, este sistema de competencia no nos va a hacer redituables, duplicación de cañerías, baja de precios, estamos siendo poco rentables. Entonces empieza a pensarse en la cuestión de la fusión. Por otro lado, en Buenos Aires, con la llegada de la electricidad, con unos primeros experimentos de unas pocas lámparas en una calle principal como es Florida,
También el municipio preocupado porque estas empresas, había en ese momento cinco, después 3 empresas de gas que tenían muchas grandes ganancias, y de hecho de 1890 a 1900 duplican la cantidad de gas vendido estas 3 empresas. El municipio les dice, bueno, ¿por qué no se unifican? Así se vuelven más eficientes también frente a la llegada de la electricidad, ¿no? Lo que sucede es que quien llega acá a la electricidad en 1888, pero que empieza a comprar varias usinas, es la CATE, que viene con capitales alemanes, después será de la Sofina, y entonces compra distintas usinas, entre ellas la usina que tenía la primitiva de gas, y entonces en ese proceso de 1901 a 1905 lo que se da es una fusión de las empresas de electricidad. Frente a este panorama, lo que uno ve en Buenos Aires es que siguen coexistiendo muchos sistemas. O sea, siguen coexistiendo zonas en donde hay iluminación a gas, zonas donde hay iluminación a electricidad, que son las menos y las más centrales, y zonas con iluminación a queroseno, ¿no? Como se puede ver en la última línea, el contrato con la nueva de gas para alumbrado público en la zona de Barracas y La Boca, que es esta zona de acá, ¿no? En la zona central ya hay algunas manzanas, algunos pedazos de la ciudad, están divididos como en pedazos, incluso las compañías de tranvías cuando ponen una línea iluminan todo el recorrido y una plaza. Entonces hay múltiples sistemas y muchas empresas aquí compitiendo de algún modo, y lo que se tiende es a esta unificación, primero de la electricidad, y vamos a ver que luego del gas en Buenos Aires. Volviendo a Lisboa, entonces, efectivamente se da la fusión de estas dos empresas, se crea la compañía Reunida de Gas y Electricidad, que junta las dos centrales de gas, la de Boavista y la de Belén, de las dos empresas, y lo que se empieza a ver es una mayor eficiencia por reducción de personal, cambio de medidores, obras en las cañerías. Entonces empieza a funcionar de forma más eficiente la explotación a gas. Se altera el contrato en 1908, se cambia a picos incandescentes y se construye la central Teju de electricidad. Entonces, en este contexto, la electricidad empieza de a poquito, no tan fuerte como en Buenos Aires, pero de a poquito empieza a venderse, y lo que se ve es que la empresa funciona bien, con dividendos del 7,5% hasta la guerra. La guerra, el problema de la falta de carbón, y se da en un contexto que la empresa le reclama al municipio una deuda que el municipio va acumulando, y por otro lado el municipio no le deja subir las tarifas. Por el contrato de 1891, la empresa le daba gratuitamente la iluminación pública a gas. Entonces, en 1917, ya sin hulla y con una producción muy deficitaria del gas, la compañía reunida de gas de electricidad Lisboa cierra momentáneamente. En Buenos Aires el proceso es similar. Lo que en 1907 la empresa de electricidad, la CATE, firma un nuevo convenio, y en 1909 la primitiva de gas firma un nuevo convenio por 20 años en donde se le admite la fusión. Y ahí en 1910 se fusionan las 3 empresas de gas, entonces vamos a tener una empresa de electricidad y una empresa de gas en Buenos Aires, y en Lisboa una sola empresa de gas y electricidad. La relación de la empresa de gas en Buenos Aires sigue siendo conflictiva en la década del 10 y durante la guerra. Sigue por la cuestión de la deuda que el municipio mantiene con la empresa, y el municipio dice que la empresa no vende, no provee el gas como corresponde, que infringe el contrato y todas esas cuestiones. Finalmente, terminada la guerra en 1919, la empresa decide cortar el suministro de gas. Entonces tenemos 2 casos en 2 empresas conflictivas con los municipios que cortan
una sobre el final del conflicto bélico y otra al final, el suministro de gas. Finalmente, lo que sucede es que en ambos casos se va a dar una transformación, o sea, nuevos contratos. En el caso de Lisboa, en 1922, se establece que se pasa de iluminación de gas, iluminación pública a gas a electricidad, y lo mismo en Buenos Aires. En Buenos Aires es mucho más rápido esto, en 1919 cierra, en 1920 ya está el nuevo contrato, en donde la primitiva queda solo con venta a los domicilios. Entonces, lo que se puede ver es un proceso, un ciclo que se ve muy acelerado por el tema de la guerra, en donde las empresas, en ambos casos, de gas cierran por la falta de carbón y por lo caro del carbón, mientras las de electricidad siguen funcionando. Y un poco el ciclo de la iluminación pública acá se puede ver en este gráfico, que es de la tesis de Bruno Cordero, una tesis muy recomendable sobre la iluminación pública en Lisboa. En este caso el gas, pero él trabaja toda la iluminación pública en Lisboa y estos ciclos, ¿no? Entonces ahí se puede ver esa caída fuerte de la iluminación pública a gas. Entonces, para concluir, en Buenos Aires el sistema de distribución de alumbrado por parcelas diferentes, con diferentes sistemas, diferentes empresas, llega al fin en la guerra, producto del proceso de fusión de empresas y del aceleramiento que genera la guerra con el cierre de la empresa de gas. En Lisboa, el contrato de 1891 fue siempre una traba para pasar del alumbrado público de gas a electricidad. Y en ambos casos se verifica el cierre de las fábricas por deudas con la municipalidad y problemas para aumentar las tarifas, todo muy acelerado por la falta de carbón en el contexto de la guerra y el contexto de la llegada de las empresas de electricidad, ¿no? En ambos casos, como las empresas de gas venían de periodos de grandes lucros, la municipalidad se mostró muy inflexible frente a los problemas que le generó a estas empresas, que podrían haber sido reconocidos de, por causa de la guerra, ¿no? Y entonces lo que termina sucediendo es que la guerra saca de competencia a los sistemas menos eficientes. Bueno, esto es todo lo que tenía para decir. Muchas gracias.